¿Qué tal? Bueno, seguimos expresando acciones habituales o rutinas con presente simple y esta vez vamos a ver cuándo le agregamos s o es al verbo. Bueno, nosotros partíamos de la base que habíamos dicho que todas las oraciones afirmativas nos íbamos a tener que preguntar si el verbo iba con s o sin s y que si el verbo tenía como sujeto he, she o it, iba a ir siempre con S. Y voy a ir un poquito más allá. No es que solamente va a ir siempre con S, sino que va a ir siempre con S o con ES. ¿Sí? Entonces, me quedaría algo así. Vamos a reformular un poquito lo que nosotros decíamos, ¿sí? Y me quedaría algo como esto. Ahora, la pregunta es ¿cuándo yo le pongo una S o una ES al verbo? Bueno, obvio tengo que tener he, she o it como sujeto en una oración afirmativa, pero el verbo va a tener que terminar en S, SH, CH o en X. Esos son los únicos verbos a los cuales yo les voy a poder agregar una ES. ¿Y por qué es esto? Porque si yo no les agrego una ES, no tengo forma de pronunciarlos, ¿sí? Si yo quiero decir que quiero usar un verbo como kiss y quiero usar un sujeto como he, ¿cómo hago para que la otra persona se dé cuenta que yo realmente estoy conjugando el verbo? Yo no puedo decir he kiss, porque cuántas veces le agregue yo no va a decirme que el verbo está conjugado. Pero sí, si yo le agrego una ES, ahí recién el verbo va a estar conjugado y me va a quedar algo como kisses. ¿Qué pasa si yo a un verbo como finish le agrego una ES? Finishes. ¿Qué pasa con watch? Bueno, watches. ¿Qué pasa con go? Es un verbo que termina en o. Goes. ¿Sí? ¿Qué pasa con relax? Un verbo que termina en s. Relaxes. Y recién ahí puedo decir que tengo el verbo conjugado, ¿sí? Si yo le agrego una S, el verbo no va a estar bien conjugado, ¿sí? Aunque la S y la ES signifiquen lo mismo, sí o sí yo voy a tener que agregarle a estas terminaciones de verbos una ES. ¿Por qué tienen esta rayita? Porque justamente están demostrando que es la terminación del verbo, como es en este caso, ¿sí? Relax, go, watch, finish, kiss. Y me quedaría kisses, finishes, watches, goes, relaxes. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un verbo como have? ¿Sí? Y tengo he, she o it como sujeto. Nosotros habíamos dicho, primero no terminan estas letras que nosotros acabamos de ver. Y habíamos dicho que todos los verbos que tuvieran como sujeto he, she o it le iba a agregar una S. Pero ojo, que esto es imposible. Yo no puedo decir haves, ¿sí? Por más que sí cumpliría con la regla, have tiene justamente otra palabrita que es has. Si ustedes se acuerdan de have y has got, yo tenía have got y tenía has got. Bueno, has es un verbo que lleva una S. Entonces, si yo tengo he, she o it como sujeto y tengo que usar un verbo como have, ese have va a pasar a has y es muy usado en inglés porque lo voy a usar con verbos como por ejemplo en oraciones como he has breakfast in the morning, she has lunch at midday, it has tea, bueno, esto no tendría mucho sentido, she has tea with her mother, he has dinner at night o every night, ¿sí? Y nos queda el último caso. ¿Qué pasa si el verbo termina en Y? Bueno, si el verbo termina en Y, ¿sí? Como muy bien acá nosotros tenemos, yo lo que voy a hacer es cambiar esa Y por una I latina y le voy a agregar la ES. Entonces, ¿cómo me quedaría? Bueno, simple, flies, pero sí tendría que borrar la I latina, ¿sí? No sé, she flies to Madrid every year, viaja a Madrid todos los años, ¿sí? Entonces, para hacer algunas oraciones y ver cómo podemos resolverlas. Acá tengo oraciones, ¿sí? Algunas ya las vimos y tengo distintos verbos que estuvimos viendo hasta este momento. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo el caso de she live como verbo en Buenos Aires? Bueno, en este caso no cumple ninguna de las reglas que nosotros vimos hasta el momento. Entonces solo le voy a agregar una S. Porque ahora viene, ¿cómo me voy a dar cuenta? Bueno, si no cumplen las reglas que dijimos antes,
el verbo va a ir siempre con S, obvio, y el sujeto es he, she o it, ¿sí? Entonces, tengo he, tengo un verbo como relax. Habíamos dicho que los verbos que terminaban en X les tenía que agregar una ES. Entonces, me quedaría he relaxes at home. Tengo un verbo como go que termina en O, ¿sí? Habíamos dicho que los verbos que terminaban en O les tenía que agregar una ES. Bueno, he goes to school by bus. ¿Qué pasa en el caso de Pablo? Pass es el verbo, pasar. Termina en S. Si yo no le agrego una ES, no puedo pronunciar el verbo. Pablo passes all his exams. My class, tengo finish como verbo. Finish, un verbo que termina en SH, entonces le voy a agregar una ES. My class finishes at 6 p.m. She, y tengo watch como verbo, mirar. Entonces, los verbos que terminaban en CH les iba a agregar una ES. She watches TV after school. Tomás, y ahora tengo study. Habíamos dicho que todos los verbos que los verbos que terminaban en Y, yo iba a cambiar esa Y por una I latina, ¿sí? Ya estoy sacando la Y y la cambio por una I latina y le agrego una ES, ¿sí? Tomás studies history. Ana, tengo have. Habíamos dicho que ¿qué pasaba con have? Have tiene una pareja que tiene una S. Entonces, en vez de poner have, voy a poner has. Pero voy a borrar have, ¿sí? Recuerden que a have no le puedo agregar ningún tipo de S. Directamente lo cambio por has. ¿Qué pasa con my cat? Miss, extrañar. Es un verbo que termina en S. Voy a agregarle una ES. My cat misses my mother. Entonces, así me quedarían todas las oraciones gramaticalmente correctas y con los verbos conjugados, ¿sí? Entonces, para redondear un poquito, ¿cuándo usar s, es, ies o has? ¿Sí? Que es más o menos los verbos que estuvimos viendo ahora. Bueno, sí o sí tienen que tener como sujeto he, she, it. Hay algo que yo acá me olvidé de agregar, pero se los digo. La oración tiene que estar en afirmativo, ¿sí? Y vimos tres casos. ¿Cuándo voy a agregar una ES? Cuando el verbo termina en S, SH, CH o termina en X. ¿Cuándo voy a agregar has? Cuando tengo have. Recuerden que have más una S, haves, no existe, ¿sí? Sí, lo correcto es decir has. ¿Cuándo voy a agregar una IES? Cuando tengo un verbo que termina en Y. Saco la Y y la reemplazo por la I latina. Agrego ES. Bueno, básicamente esto sería todo. Cualquier cosa saben que me pueden preguntar. Nos estamos viendo. Chau, chau.